Hola, muy buenas tardes. Deseando que se encuentre muy bien. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando en modo fuerte y claro? ¿Quedo atento? Buenas tardes, profe. Hola, muy buenas tardes. Entonces, sí me están escuchando, lo cual es bueno. Bueno, eh, bien. Entonces, tengo un anuncio antes de iniciar, porque hoy vamos a tener nosotros la oportunidad de hacer cierre de consolidado número 2, hoy ya la sesión número 10, semana 10. Entonces nos corresponde hacer eso, pero antes de eso, porque también quiero como dar al menos algo de tema hoy, pues esto no va a entrar en el examen obviamente, pero es como para que aprovechemos un poco el recurso tiempo. El anuncio es el siguiente: ustedes recordarán que nosotros hace 2 semanas, pues cuando íbamos a iniciar la clase, entonces yo les pedí el favor de que llenáramos una autoevaluación, que les indiqué pues cómo ingresar y demás. No sé finalmente cuántas preguntas contestaron, si fueron 35 o 45. Pero en esta semana se ha conocido que al parecer no todos los estudiantes han atendido esa solicitud. Entonces, pues yo al final, yo sé que a ustedes les dije, incluso eso no quedó grabado porque pues eso no iba a ser parte del tema de clase, entonces no me pareció pertinente empezar a grabar desde ese momento la clase, pero el asunto es que pues uno se atiene a la buena voluntad de todos los chicos y uno espera que realmente todos hayan diligenciado pues la encuesta de autoevaluación. En este momento, cuando ustedes entran a la plataforma, allí donde van a ver pues sus notas y hacer todo el proceso pues para descargar el recibo y todo lo que se hace pues allí en la plataforma para el estudiante, ustedes encuentran que les pide que por favor también llenen, según entiendo, una evaluación para los diferentes profesores en las asignaturas que ustedes están cursando, ¿sí? Entonces, hasta donde tengo entendido, mientras ustedes no llenen esa, esa evaluación pues, que el estudiantado hace al profesorado, entonces no pueden hacer uso de los demás recursos a los cuales ustedes pueden acceder por medio de la plataforma. Entonces, el siguiente anuncio tiene que ver con lo siguiente. El favor que yo les pido, para que realmente lo tomen pues con la seriedad del caso, es que obviamente hagan la evaluación de los profesores. Ahí ya no sé cuántas preguntas les aparecerán, me imagino que les aparece pues asignatura por asignatura, no tengo pues la menor idea cómo les aparece a ustedes, pero obviamente les corresponde hacerla o hacerla porque mientras no la hagan, entonces el sistema no les avala para que ustedes utilicen las demás herramientas, ¿sí? Entonces cuando ustedes hagan esa, por favor revisen de que hayan hecho la que hablamos hace 2 semanas, la de autoevaluación. O sea, yo tengo confianza de que ustedes atendieron pues la indicación, incluso en esa ocasión nosotros iniciamos prácticamente media hora después la clase, porque les di un tiempo alrededor de 30 minutos. Pero reitero, como uno no está monitoreando aquí, ni yo tengo acceso pues a estar mirando lo que cada estudiante pudo haber hecho o dejó de hacer, entonces el favor que les pido es que realmente ustedes puedan revisar esta noche si finalmente hicieron la autoevaluación, si contestaron todas las preguntas, porque eso es un aspecto muy importante para la institución, ¿sí? Ustedes no saben el valor que eso tiene. Entonces, yo sé que hay gente que es muy seria, muy comprometida, y así como yo les pedí el favor, seguramente todos ustedes lo hicieron, pero en caso tal de que de pronto se haya dado la situación que alguno de pronto dijo en ese momento, no, yo lo hago más tarde, porque es que, pues, vuelvo y reitero, yo no tengo manera de validar si lo hicieron o no. Entonces, si de pronto llegó a suceder eso, por favor hacerla esta noche. Yo no le puedo decir que ya, porque pues no puedo ya utilizar ese espacio de la clase para eso, porque ya lo utilicé hace 2 semanas. Entonces, el tiempo realmente urge aquí. Pero sí les pido encarecidamente que por favor
lo hagan una vez terminen ustedes de contestar el cuestionario, en caso tal de que no lo hayan hecho, ¿sí? Es muy, pero muy importante. Entonces, lo que pasa es que hay un bajo índice de participación en esa encuesta. Lamentablemente a mí me hubiera gustado que se me hubiera entregado el nombre de los chicos que lo han hecho y los que no, para ya con lista en mano uno decir, mire, vea, un ejemplo, no, esto es un ejemplo, John Byron, mira, te faltó la encuesta, no la llenaste, así sucesivamente. Entonces, pues no nos dieron los nombres porque igual las personas que están a cargo de la revisión y de todo lo que tiene que ver pues con la tabulación de la información que allí se recoge, sí tienen acceso a esa parte y pueden saber quién sí y quién no. Pues a mí no me llega esa información, entonces si no, estaría diciendo, porque me parecería interesante como para uno guiar más a la persona, no en un acto de represión y digamos de censura y no, nada de eso, solamente es para decirle, mira, te falta a ti, ¿sí? Porque es que también uno a veces se encuentra que hay personas que pues no hacen porque pues no lo quieren hacer, no les nació y piensan que con el hecho de que él no lo hizo eso no va a pasar nada y en este caso sí pasa. Entonces es muy importante que aquellos que hasta el momento no lo han hecho, por favor lo hagan, ¿sí? Como ya se pueden dar cuenta, sale el registro de quién sí y quién no. Entonces, pues esa es la información pues, que les quería compartir para que ustedes tengan la amabilidad entonces de colaborarnos con esa parte allí. Bueno, muy bien. Entonces, ese era pues el anuncio. Ahora sí vamos a lo que nos compete desde el punto de vista pues académico con nuestra clase. En su momento quedaron habilitados los enlaces para subir los talleres de este consolidado, talleres pues de temas que ya en su momento nosotros habíamos tenido la oportunidad pues de observar. Y entonces, digamos que dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo allí importantes, entonces el tema está en que ya nosotros podemos pues finalmente tener por ese lado pues creo que la plataforma nos cierra hoy, creo que yo lo ubiqué hasta el día de hoy, así que yo espero pues que todos hayan sido diligentes con eso. Si de pronto ustedes me dicen, profesor, qué bueno sería poder ampliar un poquito más allí o sea, un día más, lo puedo hacer. Ahora incluso que ya ustedes estén en modo de respuesta a la evaluación, lo puedo hacer. ¿Qué va a decir Jesús Hernán? Creo que va a hablar. Profe, que si puedo aumentar el plazo un poquito. ¿24 horas es suficiente? No se pueden 2 días y lo del laboratorio también igual. Bueno, voy a hacerlo 48 horas, pero no puedo pasarme de ahí. ¿Listo? ¿Y el 48 laboratorio horas. también Entonces, se puede? ¿ah? ¿Y el laboratorio también se puede? 48 horas a partir de hoy. O sea que No, allí, a partir de mañana, profe. Colabórenos ahí, pues. listo, voy a hacer 48 horas uno a partir de hoy y 48 horas el otro a partir de mañana. ¿Listo? Ah, listo, profe. Para que yo ya pueda tener toda esa información allí. Bueno, entonces yo mañana ajusto los de los laboratorios sin ningún problema. Bueno, entonces eso en cuanto a los talleres. Creo saber y entender, lo que pasa es que en ese momento no lo recuerdo muy bien, pero cuando yo subí ya lo de los temas pues del proyecto final, que ya pues están los grupos conformados y toda la cosa, me parece que ya a esta altura se les ha pedido un avance, que es un avance pues creo que ya no recuerdo si era para la semana 9 o semana 10. Ahí aparece, pero no, semana tal, son como 3 avances. El primero, pues algo muy parcial, ya como para tener un punto de partida. El segundo, pues que es como una labor intermedia. Y el tercero ya viene siendo, pues cuando ya finalmente se recibe el trabajo, pues aquí en la institución. Pero entonces, de ese creo que yo no he generado link de entrega, pero confiando, o enlace, pues que es la palabra correcta aquí en nuestro idioma. Entonces, confiando que todos han venido siendo juiciosos, ahora que ustedes estén en el modo de resolución de la evaluación, yo voy a generarlo para que por favor lo suban, lo voy a dejar con 48 horas también, para que por favor lo puedan subir esta noche, mañana o por tardar el sábado en caso de que les haga falta algo.
porque eso también entra dentro de la nota de este consolidado, ¿no? Yo creo que ahí hay un avance de una semana, no es que no recuerdo muy bien en este momento. Ahora igual puedo revisar. Entonces, me ha faltado pues generar el enlace para eso. O de pronto lo generé y ahora no recuerdo, porque si lo llegué a generar tuvo que haber sido hace ya varios días, sino que como en los últimos días yo no he estado como al tanto de esa parte, entonces no lo tengo muy presente ahora. Lo otro es que con este grupo, entonces sabe muy bien que hay una tarea que se va a recoger la próxima semana, que es la de la fuente, pues la implementación, la fuente de voltaje. Recuerde muy bien que es una fuente variable, recuerde muy bien que es una fuente fija y recuerde muy bien que es una fuente dual, ¿cierto? Son tres fuentes allí. Yo no estoy pidiendo, como lo dije en esa ocasión, que las fuentes tengan que ser en caja, pues ya con todas las de la ley. El que lo quiera hacer es libre de hacerlo. Yo lo que estoy pidiendo son las tres fuentes implementadas en plaqueta. Entonces muchas veces lo que hacen los chicos es lo siguiente: consiguen una tabla de madera, pues de este triples, algo así, pues bien gruesita, y entonces allí ajustan, atornillan pues las tres tarjetas, allí atornillan el transformador. Muchas veces lo que han hecho es que mandaron a hacer su transformador uno solo, como lo expliqué en su momento que se podía hacer. Entonces el transformador con los tres devanados del secundario independientes, uno para la variable, otro para la fija, otro para la dual, entonces ya alimenta ahí cada tarjeta. Lo han hecho unas implementaciones muy bonitas, muy chéveres. Obviamente eso fue antes del tiempo de pandemia, porque cuando llegó la pandemia el año anterior, pues como les dije en su momento, ese trabajo siguió, pero se tuvo que hacer pues solamente el mero análisis, el diseño, y ya ahora es que puedo retomar otra vez al hecho de la implementación, que es muy importante para nosotros. Entonces, eso lo vamos a revisar de mañana en 8 días. Recuerden que eso estaba para la semana 10, pero yo finalmente, con el propósito que los tiempos alcanzaran bien, entonces lo corrí una semana. Como va a ser la próxima semana, antes de mañana en 8 días, el laboratorio va a servir para poder revisar esa implementación, revisar las fuentes, entonces para que tengamos eso, y eso obviamente genera un reporte. El reporte donde ustedes ya comparten pues los diseños, cómo quedaron, los materiales, valores de resistencias, las simulaciones que hayan hecho, los análisis que hayan hecho, pues para, por lo menos en lo que tiene que ver con la regulación, el rizado. Ustedes recordarán que nosotros alcanzamos pues a mirar un análisis de eso con algunas ecuaciones que nos sirven para esa parte. Entonces yo voy a generar también un enlace para que ustedes puedan subir ese reporte allí, porque eso entra para este consolidado desde luego. Y entonces ese sí va a tener toda esta semana, eso va a cerrar de mañana en 8 días, cierra el próximo viernes, de mañana en 8. Mañana estamos en 15, o sea, estamos hablando del 22 de octubre, cerrará el 22 de octubre, para que ya ustedes, siendo el 22 de octubre el día que yo la reviso ya en físico, entonces por tardar ese día ustedes puedan subir el reporte. ¿Listo? El reporte pues del informe, donde estén los nombres de los integrantes, todo bien claro. Normalmente a mí esos reportes me gustan no en IEEE, a mí no me gusta ese formato para los informes de este tipo. Me gusta ese informe, lo que es, digamos, de trabajo escrito normal, NTC 1486, o lo que normalmente hemos conocido nosotros como la norma ICONTE, pues toda la vida. Entonces, dentro de esos aspectos que para nosotros vienen siendo muy importantes, entonces ahí está la situación que es relevante, es fundamental para que ustedes puedan tener presente eso, y cerremos muy bien este consolidado. Cerremos pues con todas las de la ley este consolidado. Entonces, esa es. Entonces, yo quiero tener unos minutos, por lo menos de aquí hasta las 7:30, donde quiero hablar un poquito de lo que es la parte del amplificador, o mejor, el transistor como amplificador de pequeña señal, ¿cierto? Que para nosotros viene siendo algo muy importante. Entonces, dentro de esos aspectos, yo sé que hoy no lo vamos a ver todo, pues igual
toca hacer la próxima sesión de clase con ese tema, pero quiero por lo menos que sirva como un abrebocas para alcanzar a compartir algunas cosas que para nosotros pueden ser relevantes, importantes, y entonces ya quedar sintonizados con el tema. Lo seguimos la próxima semana. De pronto tenga que dar otra sesión extra después de la siguiente semana, porque es un tema pues que abarca muchas cosas, porque finalmente el consolidado 3 nos queda todo para hablar del tema de los amplificadores operacionales, que también es algo muy importante. Entonces, por aquí hay una presentación que por lo menos yo podría de pronto compartir por aquí algunos apartes, y entonces ya les voy a proyectar. Es igual, la voy a subir, ya pues no la he subido. Me parece que hay algunas cosas que falta por completar allí de lo que es el material, pero eso ustedes saben que no hay ningún problema. Ustedes permítanme, subo por aquí. Y entonces ahí ya tenemos nosotros algo que me habla de los amplificadores con BJT. Ahí hay un curso pues que edito en otra institución, pero pues es la misma cosa. Ya después se lo hago ya local a ustedes para que no se sientan pues así como no les vaya a dar celos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros hemos dicho de que el transistor bipolar pues tiene dentro de sus funciones el hecho de que actúa como un interruptor. Es un interruptor que podríamos decir es un interruptor un poco más elaborado, porque dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes, pues el asunto no es solamente que deje pasar la corriente o no la deje pasar cuando él está en modo saturación o corte, que lo hemos aprendido a identificar cuando está en saturación o corte, sino que también él puede en algún momento estar en una zona de trabajo donde permita, pues, desde luego, circulación de corriente y todas estas cosas, y uno puede encontrar los parámetros de las corrientes, corriente del colector, corriente de base, corriente de emisor, los diferentes voltajes, el voltaje de base, el voltaje de emisor, el voltaje de colector, voltaje entre colector e emisor, voltaje entre colector y base, ¿cierto? Todos esos aspectos que para nosotros son importantes. Y entonces, cuando ya él está en ese modo de trabajo y que uno puede hacer todas estas cosas, sucede que justo allí nosotros podemos tener la oportunidad de utilizarlo como un amplificador, ¿cierto? Como un amplificador. Eso es una cosa pues extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque es la oportunidad de que ya uno le inyecta una señal y entonces uno pueda ver cómo esa señal se amplifica, ¿cierto? Eso es algo muy interesante. Entonces, que uno ya pueda entender eso, que yo a la entrada tengo una señal de unos 10 milivoltios y por decir algo, a la salida me salga, ¿por qué no decirlo? Una señal ya de 1 voltio. ¿Te imaginas? De 10 milivoltios a 1 voltio, pues es una amplificación considerable. Se puede hacer, claro, se puede hacer. Entonces, el asunto es que ya nosotros podamos conocer todos esos aspectos que vienen siendo pues importantes allí. Allí hay un detalle que es fundamental para lograrlo, y es lo que ya nosotros hemos ido conociendo a raíz de las clases anteriores. Porque con los diferentes ejemplos, con lo que ya nosotros hemos logrado, en este caso, pues hablar, exponer y demás, entonces está la situación donde ya uno puede tener la ocasión de que dentro de esos detalles que para nosotros son fundamentales, el asunto está en que allí, para poder lograr que él trabaje como un amplificador, yo tengo que tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, que él tiene que estar con una muy buena polarización en DC o en CD, corriente directa, como yo lo quiera decir, para el normal y estricto funcionamiento de él, para que nos opere de la manera que nosotros requerimos, para que nos opere de la manera que nosotros necesitamos. Entonces, eso es clave allí. ¿Listo? Entonces, esa es una situación pues que para nosotros es positiva pues para finalmente pues tener en cuenta. ¿Ves? Dentro de todos esos aspectos, dentro de todos esos detalles que son pues fundamentales allí, que se requieren y que pues son vitales,
Esta es la situación donde ya uno teniendo entonces el transistor en ese modo, pues ya uno tiene que seguir unos pasos para poder entonces hacer el análisis de pequeña señal. Porque en principio, y lo que nosotros vamos a alcanzar a hablar acá, es solamente para mirar la consideración de él como un amplificador, pero para pequeña señal. Lamentablemente nosotros no alcanzamos a la parte de potencia. Cuando ya uno puede hablar de los amplificadores clase A, incluso el clase A va a ser el mismo de pequeña señal, solamente que se le agregue una tapa de más. ¿Sí? Si ustedes ya en sus vacaciones de pronto se interesan por aprender un poquito eso, que lo podrían hacer, se van a dar cuenta de eso. Entonces uno tiene clase A, tenemos clase B, tenemos clase C, tenemos clase A, B, y hay muchas más clases. Los autores en los textos técnicos, los que uno consigue en el mercado, normalmente nos nombran estas clases. Pero hace un buen tiempo, para mi sorpresa, porque la verdad, pues yo no me había puesto en la tarea de consultar o ampliar mucho más el tema, digamos, de los amplificadores. Me había, digamos, limitado única y exclusivamente al tema de lo que había sido o lo que se mostraba en los textos, ¿sí? Pues ya tenía pues como otros intereses desde el punto de vista técnico, entonces pues uno se va centrando en esas cosas. Y sucede que hace ya un buen tiempo no pensaban ustedes llegar al CECER, no pensaba llegar una pandemia al mundo entero. Y aquí tuvimos un estudiante, pero hace muchos años, yo llevo en la institución más de 18 años y medio en esta altura. Yo diría que tal vez para ese tiempo tendría unos 3, 4 años de estar en la institución, por ahí más o menos. Y tuvimos un estudiante muy amante de la electrónica análoga, precisamente todos estos temas que hemos venido abordando. Y el hombre se especializó en todo el tema de amplificación, ¿sí? Él podía tomar esos transistores con los ojos cerrados, conectarlos, nada más con el pálpito de sus manos, saber qué referencia era. Obviamente yo estoy exagerando un poco, pero lo que quiero dar a entender es que dentro de su experticia y dentro de lo que fue su llegada a la electrónica, el hombre era maravillado por trabajar con transistores y montar amplificadores. O sea que él tuvo o tiene, porque pues, asumo que sigue entre nosotros todavía, espero que sea así. Para ese momento él tenía un recorrido muy valioso en lo que tenía que ver con la parte de los amplificadores, en la parte de potencia, ¿sí? Entonces, a raíz de él, porque las cosas hay que decirlas como son, yo me enteré de que no solamente el tema de los amplificadores llegaba hasta lo que normalmente nos muestran los autores en los libros que hablan o son referentes técnicos para nosotros, no. Eso se podría decir que tenemos un amplificador por cada letra del abecedario, ¿sí? O sea que ellos responden a unas características muy particulares. Entonces, por ejemplo, amplificador clase M, imagínense, clase M. ¿Cómo así? Entonces, claro, yo ya hablando ya con él porque pues eso me generó como esa inquietud, obviamente. Entonces él me decía, no, profe, fíjate que lo que pasa es que, claro, los autores llegan a sacar, pero mira que tú entras a estas páginas, te vas a dar cuenta que incluso hay torneos de amplificadores donde la gente puede hacer sus diseños y el propósito es como prácticamente decir uno que tenga una mayor salida en potencia, pero también digamos a un tamaño reducido, bueno, muchas cosas así. Entonces, claro, la electrónica de los semiconductores desde el punto de vista pues de lo que son los dispositivos, pues en el último tiempo ha tenido un avance considerable. Si ustedes revisan un poco en lo que tiene que ver con la parte de potencia, se van a dar cuenta que hasta hace unos años pues no había muchos elementos o dispositivos para tal, pero hoy por hoy uno encuentra una gran variedad de referencias donde incluso eso ha permitido que algunos equipos que hasta un cierto momento eran pues como impensables tener la posibilidad de tenerlos a un tamaño más reducido,
por la gran cantidad de corriente que se maneja, pues hoy en el último tiempo ha logrado ser posible, se ha podido hacer, pues en otras palabras, ¿cierto? Entonces, eso es muy interesante allí. Entonces, claro, ya con él, incluso durante un tiempito estuve mirando y claro, uno ya encuentra pues los diseños, uno ya encuentra pues, digamos, pues como lugares especializados donde ya se comparte información, donde la gente, mire, tengo esta situación, implementé aquí, pero la señal me sale de tal forma, él no me ha disparado, ¿cierto? Entonces, es muy chévere eso. Incluso el proyecto de grado de él fue relacionado pues con una implementación, el diseño de un amplificador, no recuerdo si era un clase M, una determinada potencia, y fue algo muy interesante porque él montó pues las diferentes etapas y él tenía pues el circuito de control, ya el circuito de potencia, y que desde luego pues eso en la sustentación pues se logró ya hacer o sea, pues ponerlo en funcionamiento y con todos los detalles del caso, y fue un trabajo muy interesante. Entonces, y pues eso lo que nos demuestra a nosotros es que por lo menos lo que uno encuentra en los textos, pues son elementos que digamos son pues claves para poder, digamos, manejar, manipular lo que está expuesto allí, pero no es la limitación, es decir, no es la frontera, o sea que eso lo podemos ampliar mucho más, expandir mucho más y seguramente pues es mucho lo que uno puede realmente llegar a lograr, ¿cierto? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas dentro del manejo de los subíndices que son fundamentales. Cuando nosotros hemos analizado todo lo referente al análisis en DC para los circuitos con transistores, entonces los subíndices para las diferentes corrientes y voltajes, ustedes han visto que han sido manejados en mayúscula, ¿sí? En mayúscula, ¿ya? Ha sido, digamos, manejado de esa manera. Entonces uno tiene que estar muy atento de la manera como se escriben esas magnitudes y cómo se están nombrando para uno saber si corresponde a un valor en DC, si corresponde, como lo dice por aquí, a un valor también RMS, que ya ustedes saben qué representa eso, o si corresponde a una cantidad única y exclusivamente pues en AC. Que esos son, digamos, los detalles que uno ya tiene que, digamos, tener dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo, en este caso, pues, importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? El asunto es que, por ejemplo, miren ustedes que uno en las cantidades en DC, pues yo tengo la variable corriente o voltaje en mayúscula y el subíndice en mayúscula. Entonces, estos son valores para DC. Cuando voy a representar esto ya en lo que tiene que ver desde el punto de vista pues de un valor RMS, entonces sucede que no lo muestra de que la variable sea corriente o voltaje está en mayúscula, pero el subíndice ya está en minúscula, ¿cierto? Entonces son cantidades RMS, ¿listo? Pero cuando son ya valores pico y pico, como nos dice por aquí, según corresponda, entonces ya la variable corriente voltaje se escribe en minúscula, lo mismo que el subíndice. Entonces ya estas son cantidades para nosotros en AC ya, ¿sí? Entonces de esa manera yo logro identificar si estoy hablando en DC, si estoy hablando, bueno, aquí no se nota tanto, aquí hago las un poquito más pequeñas para un valor RMS, o si estoy hablando también de un valor, pues ya digamos de AC, ¿cierto? Esa es, digamos, la situación. Ahora, si yo digo para la base, pues de pronto se puede notar un poquito más, entonces, digamos, corriente de base en valor RMS y la corriente de base en AC, valor pico, según corresponda. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el asunto es que esto tenemos que respetarlo, ¿sí?
porque de pronto usted llega a presentar un informe a alguien que tiene muy presente eso. Entonces, de pronto usted escribió una cantidad, pero en DC, pero la escribió así, y es un valor en DC, entonces corriente del colector, digamos, 10 miliamperios, un ejemplo. Cuando usted lo presenta así, pero para usted es un valor en DC, la persona que lo va a ver va a identificarlo y que maneje muy bien ese concepto, lo va a identificar como un valor pico, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues usted se lo está presentando así, no se lo está presentando de esta manera, ¿sí me hago entender? Que sería lo ideal en un caso para pues, que fuera así. Entonces, ahí uno tiene que tener muy en cuenta eso, y esos son factores que para nosotros son determinantes por todo lo que eso representa, ¿ok? Entonces, ahí está. Entonces, miren que, por ejemplo, pues aquí tenemos nosotros una forma de onda, donde entonces, de acuerdo a las cantidades que se pueden llegar a dar, pues aquí ya nos va a indicar, por lo menos este es un valor de DC, del voltaje, y sobre este voltaje ya sea la salida de la señal, entonces ya me indicará, por ejemplo, el valor instantáneo, como se decía ahora, el valor en RMS o un valor promedio, pues ya uno lo tendría pues que obviamente que indicar de la mejor forma posible. Y aquí esto me representaría pues el valor pico de la forma anda, y este me representaría el valor pico pico, ¿sí? Cuando uno habla del valor pico o el valor pico pico, pues uno ya tiene que tener muy presente, por ejemplo, yo digo voltaje del colector pico, a veces se hace así, voltaje del colector pico pico, bueno, dependiendo, para uno ya lograr saber a qué pues cantidades uno está realmente representando. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? En los terminales del transistor, nosotros sabemos que el transistor está conformado por los siguientes terminales: emisor, base y colector. Yo creo que eso no se les va a olvidar mientras ustedes sigan pues aplicando su carrera y todo eso, ¿cierto? Yo creo que eso no se les va a olvidar. Entonces, dentro de los espacios y dentro de los asuntos pues que se vienen dando, está el tema donde para nosotros viene siendo entonces fundamental tener en cuenta algo. Tengo el emisor, tengo la base, tengo el colector, y sucede que los autores nos enseñan que, digamos, de esos tres terminales hay una resistencia interna para cada uno de ellos. O sea que yo puedo tener una resistencia interna de base, resistencia interna de colector, resistencia interna en el emisor. Se dice que estas de base y colector normalmente son valores muy pequeños que se pueden incluso omitir, ¿sí? No tener en cuenta. Entonces, eso es lo que ya le indica a uno el hecho por el cual uno no encuentra que se hable de una resistencia interna en el terminal de base o una resistencia interna en el terminal de colector. Lo interesante es que sí se habla para el terminal del emisor, ¿sí? Sí se habla. Entonces, como pueden ver ustedes aquí en la parte inferior de la diapositiva, que se va presentando allí, permítanme por aquí, esta parte de acá. Entonces, algunos autores lo representan así, R' sub E, ¿cierto? Hay otros que sencillamente la escriben así, y es válido, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a encontrar que ese es un valor que también es relativamente pequeño. Lo que pasa es que no es tan pequeño para llegar al punto de omitirlas como si ocurre en base y como si ocurre en colector, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuáles son, digamos, los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes para finalmente pues tener en cuenta, tener en consideración y demás? Lo que viene siendo relevante allí es que
el asunto está enfocado en el hecho de que, por ejemplo, cuando yo voy a buscar la resistencia interna del emisor, yo puedo basarla en una relación. ¿Cómo hace una relación? Bueno, pues sencillamente se hace una operación aritmética que es el producto o el fruto de tener por lo menos una constante en el numerador dividida la corriente del emisor en DC de la configuración que uno esté trabajando. ¿Cómo es eso? Entonces, miren, la resistencia interna en el emisor, hay algunos autores que la muestran así. Creo que por ahí más adelante la tiene esta diapositiva. Se dice que son 25 milivoltios dividido la corriente en el emisor. ¿Sí? También hay otros autores, en otro texto que nos aparece, resistencia interna del emisor va a ser 25 milivoltios, perdón, 25 no, porque ya están los 25. Permítame, yo borro aquí, porque esto es mentira. Entonces, ahí ya está. Entonces son 26 milivoltios dividido la corriente en el emisor. ¿Cómo la vamos a hallar nosotros? La vamos a hallar con los 26 milivoltios. ¿Por qué razón? Porque yo digo. Es decir, ya les voy a explicar. Eso ya es una cuestión, ya digamos, no nostálgica, sino de grato recuerdo. Cuando yo estaba, así como ustedes, en calidad de estudiante hace ya muchos años, entonces Laura Jimena creo que no haya nacido en ese entonces, ella es jovencita, ¿cierto? Deseando que se encuentre Laura muy bien. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, cuando yo estudié este tema, y curiosamente en el texto que se utilizaba como texto guía de aquella época, entonces el autor decía, lo manejaba así, 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor. Y siempre a lo largo pues, de los momentos donde uno tuviera la ocasión de tener que hacer algún diseño, alguna operación, algo así, entonces siempre era 26 milivoltios sobre la corriente del emisor en DC. ¿Listo? Pasan los años, el profesor de ustedes, el suscrito, ya empieza pues a trabajar en forma, llega el momento de su momento llegar a la academia, a impartir clases. Entonces, pues una de las cosas que siempre es importante, de acuerdo al tema que uno va a compartir, es por lo menos apoyarse en varios autores, ¿no? Muchas veces usted toma el libro de fulano de tal, lo compara con el libro de fulano de tal, entonces el primer fulano muchas veces hace un análisis muy interesante sobre unos campos, pero el segundo fulano de pronto complementa mejor algunas cosas que el primer fulano no trata, ¿sí? Entonces, a veces uno se ve abocado a tener para algún tema en particular hasta 1, 2, 3, 4, 5 referencias, eso es normal, ¿sí? Cuando uno ya está pues en el caso de la preparación y ya uno va preparando entonces qué le va a preguntar, talleres, por lo menos implementación, bueno, todas esas cosas. Entonces, el asunto es que al llegar a esa etapa descubrí que también había una cantidad que es con 25 milivoltios sobre la corriente del emisor. Anteriormente no, pues como les digo en el texto que yo utilizaba como estudiante, pues era con 26 milivoltios. Entonces, cuando uno hace las operaciones de 25 milivoltios a 26 milivoltios, realmente no hay mucha diferencia. Entonces, pues normalmente yo comparto ambos casos. Me gusta que todos tengan conocimiento de eso, pero nosotros normalmente lo haremos con 26 milivoltios. Básicamente es pues por el hecho de recordar ese momento de hace años atrás cuando era estudiante, no es por otra razón. Entonces esa es digamos la situación. Ya después veremos la nota histórica, porque como hoy no tenemos toda la sesión de clase, entonces quiero avanzar en algunas cositas que para nosotros son importantes. Entonces, lo que tiene que ver con nosotros allí, desde el punto de vista pues, de cómo encontrar la resistencia interna en el terminal del emisor. Miren ustedes esa imagen que tenemos allí, y ustedes han visto que cuando nosotros hemos ido al plano de hacer el análisis, entonces estos condensadores no han entrado. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho nosotros que en DC
ellos se comportan como un circuito abierto, lo cual es cierto, ¿ya? Lo interesante es que cuando ya uno pasa al plano de analizar esto en AC, ¿sí? En AC, entonces ya el condensador, yo ya no lo puedo ir omitiendo así porque así. El asunto es que ya nos corresponde a nosotros tener en cuenta algo que es muy importante, y es el hecho de que aquí estos condensadores se comportan como un circuito cerrado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya entra esta resistencia a jugar un papel importante, ya entra este voltaje a jugar un papel importante, porque por lo menos este voltaje aquí es el que tiene la señal que uno quiere ya amplificar, ¿sí? Observen que en la forma que se está presentando este voltaje es muy diferente a este. Este de aquí, que ya sabemos, es el que me polariza el transistor y me permite, en términos del voltaje en DC, ubicarlo en los lugares respectivos, pues dentro de la línea de recta de carga, ¿sí? Sobre todo pues para la malla de salida, que tenga la corriente de base, de acuerdo a eso entonces ya tengo una corriente del colector, un voltaje entre colector, emisor y demás elementos, o variables, pues parámetros pues del funcionamiento del transistor. Entonces cuando ya se da eso, entonces ya ahí tenemos nosotros que tener en cuenta un análisis que para nosotros viene siendo clave, viene siendo fundamental por todos los aspectos pues que eso se tienen pues dentro de los detalles que para nosotros vienen siendo de consideración. Entonces, ¿qué pasa allí con eso? Que allí está, digamos, la situación donde ya uno entonces tiene que empezar a mirar, lo correspondiente al hecho de que dentro de los detalles que para nosotros vienen siendo importantes y demás, entonces ya uno sabe que por aquí yo ya puedo empezar en estos nodos, como se está observando allí, entonces yo ya puedo empezar a mirar un comportamiento, ¿cierto? Y ahí finalmente ver si me amplifica o no. Obviamente que eso tiene un análisis que es lo que nosotros vamos a hacer, porque pues aquí lo que estoy compartiendo son unos elementos pues claves para que ya cuando lleguemos al momento del análisis ustedes por lo menos me entiendan el lenguaje, que esto es digamos lo que yo estoy buscando allí. Entonces, dentro de esos amplificadores es muy normal que uno pueda encontrar un amplificador que me invierta la fase, o que en última sea un amplificador inversor. ¿Cómo así? Pues claro, sucede que yo puedo tener que hay uno donde yo tengo esta señal, pero en la salida entonces ya se invierte, amplifica, pero mientras yo tengo en la entrada un semiciclo positivo, en la salida tengo un semiciclo negativo. Y si en la entrada tengo un semiciclo negativo, en la salida tengo semiciclo positivo, o sea, la invirtió totalmente, pero sale amplificada, eso sí. Entonces, como ya uno aspira a que esto vaya pues teniendo en el tiempo la posibilidad de seguir trabajando mientras el sistema amplificador esté pues alimentado y demás, entonces eso no va a representar para nosotros ningún problema, ¿listo? En su momento veremos cómo es que se logra eso. Entonces miren que aquí esta imagen nos está mostrando a nosotros algo que yo ya les había indicado, y es el hecho de que yo ya sé que el transistor tiene para nosotros la posibilidad de que trabaja pues digamos aquí en saturación. Bueno, para ese momento tengo un voltaje colector emisor muy cercano a cero, prácticamente cero, y que cuando él está en este modo de saturación, entonces sucede que él permite el paso de la corriente, pasa una determinada cantidad de corriente. Lo ideal sería que pasara cualquier valor, lo ideal. Lo que pasa es que ya lo real es otra situación muy diferente, ¿cierto? Entonces, eso dentro de todas las situaciones y consideraciones, pues que para nosotros van a ser, en este caso, pues importantes.
Pero entonces también allí se va dando la situación donde nosotros entonces ya tenemos el asunto de que tengo aquí lo que tiene que ver para nosotros cuando él está en corte, ¿cierto? Entonces en corte ya uno va a decir que el transistor está pues completamente apagado dentro de los aspectos pues que se nos van dando allí, en todos los detalles y consideraciones pues que son de rigor, y entonces allí ya es cuando ya uno empieza pues entonces como ya a ir mirando de que, por ejemplo, ya si yo quiero que él me amplifique una señal, entonces yo necesariamente tengo que tener que él esté en un valor para ese efecto, ¿cierto? Y entonces cuando yo digo que ya es un valor para ese efecto, es un valor donde ya por lo menos mi sistema amplificador, ya por lo menos va a tener uno la posibilidad de que entonces yo estoy allí en un valor en el punto de trabajo, y de acuerdo al valor que alcance de corriente de colector, corriente de base, pues para ubicarlo allí y demás, y que por lo menos esté más o menos en el centro de la línea recta de carga, uno tenga la posibilidad de que pues amplifico, ¿cierto? Amplifico como se ve aquí, entonces ya es cuando ya uno puede garantizar que en la salida no se nos vaya pues a saturar. ¿Qué significa el término saturar? A veces cuando miramos en el osciloscopio la señal, ¿sí? Entonces de pronto uno advierte que mientras yo tenía que estar teniendo de pronto un voltaje de estas características, entonces de pronto yo veo que en alguna parte se recortó, o sea, solamente veo esto, y de pronto también si ese recorte aparece tanto para el semiciclo positivo como semiciclo negativo, y cuando sigo viendo los demás ciclos de mi forma de onda, entonces solamente me aparece allí lo que está resaltado en negro. O sea que esta parte, esta media luna aquí, pues por llamarlo así, no aparece, se recortó, hay una saturación. ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque de pronto puede llegar a suceder que el sistema amplificador tiene una ganancia considerable, un valor grande, y entonces de pronto coincide que la alimentación en DC puede llegar a ser un valor bajo, pequeño, y por otro lado se puede dar la situación donde entonces la amplitud de la señal de entrada de pronto es un valor grande. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver que la ganancia de voltaje de mi sistema amplificador es la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de una ganancia de voltaje de 200, un ejemplo, y tengo un voltaje de entrada, digan ustedes, de unos, ¿por qué no decirlo?, 200 milivoltios, aunque aquí de pronto no hay tanto problema, pero vamos a mirar a ver cuánto nos da. Entonces, el voltaje de salida a partir de esta relación que tenemos aquí, pues normalmente va a ser la ganancia de voltaje multiplicado por el voltaje de entrada, ¿cierto? Al hacer el despeje respectivo, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que en este caso nosotros vamos a tener que esto está aquí, por ejemplo, representado así. Tengo la ganancia de voltaje, los 200, no tiene unidades, después ya nos daremos cuenta por qué. Por el voltaje de entrada que estamos diciendo que son 200 milivoltios. ¿Listo? Entonces, cuando yo multiplico 200 milivoltios por una ganancia de 200 voltios, de 200, esto me está indicando que a la salida voy a tener un voltaje de 40 voltios en la salida. Suponga usted que el circuito amplificador está solamente alimentado para 30 voltios, que se puede dar, es un valor normal. Entonces, ¿qué pasa? Él está alimentado a 30 voltios, pero la salida desde el punto de vista teórico debe darme 40 voltios, ¿sí? Entonces, lo que eso me está indicando a mí es que
por más que él me quiera entregar los 40 voltios a la salida, no puede. No va a ser capaz. ¿Por qué razón no va a ser capaz? No va a ser capaz por el simple hecho de que al sistema amplificador lo estoy alimentando solamente con 30 voltios en DC. En DC. Entonces, nunca una señal que salga amplificada allí va a superar los 30 voltios. En el mejor de los casos, si nos va bien, podemos alcanzar como máxima excursión un voltaje de 29 voltios, ¿sí? O sea, por debajo de 1 voltio, pero es muy difícil que me dé los 30 voltios de la alimentación. Es casi que imposible, porque normalmente cuando los dispositivos trabajan, pues tienen igual algunas pérdidas y es natural que en el mejor de los casos la salida máxima sea 29 voltios, obviamente en caso tal de que yo esté alimentando a 30 voltios. Eso igual lo veremos en su momento ya de manera más aplicada. Pero esa es, digamos, la situación que se nos puede dar allí, ¿sí? Entonces, claro, teóricamente y todo eso debe salir 40 voltios, pero ya en lo práctico, yo alimentando a 30 voltios nunca lo va a entregar. O sea que lo que estamos entendiendo es que él me va a entregar hasta el valor que yo lo tenga alimentado en DC, ¿sí? No es capaz de entregarme más. O sea que uno ya va entendiendo que es cierto, él amplifica señal, pero tampoco es que haga magia, sino que eso técnicamente responde pues a este tipo de situaciones que les estoy pues compartiendo en esta hora. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta allí. Por ahí hay una gráfica que, pero un caso de ejemplo que ya podemos mirar más adelante. Y voy a ir cerrando explicando algo que para nosotros va a ser fundamental para poder tener en cuenta. Los sistemas de amplificadores basados con el transistor bipolar o transistor BJT, para nosotros poder hacer el análisis respectivo en AC, tenemos que tener en cuenta un modelo del transistor, ¿sí? O sea, al sistema amplificador, de acuerdo a la configuración que corresponda, nosotros no podemos analizarlo en AC directamente de esa forma. Ese transistor tiene que transformarse a un modelo, ¿sí? ¿Cómo hacía el modelo? Bueno, hay un modelo que nosotros vamos a llamar el modelo de RSUE, y entonces, pues por aquí incluso ya lo veíamos nosotros previamente, digamos, bueno, esta no me sirve mucho, digamos que me voy a quedar con esa imagen pequeñita de allí. Y entonces el asunto es que el transistor, desde el punto de vista de su modelo, está representado por esta parte que yo tengo yo acá, ¿sí? Justo aquí, esa resistencia la voy a llamar yo beta por R sub E. Y esta fuente de corriente que yo tengo acá, pues va a ser beta por I de base, ¿sí? Su índice minúscula. Y entonces eso me representa el transistor. ¿Sí? Así de sencillo. Eso me representa mi transistor. Entonces, se van a dar cuenta que hay unos pasos, eso ya no los alcanzo pues a explicar hoy, ya lo veremos en la siguiente clase, pero me parece chévere que por lo menos llegamos ahí. Hay unos pasos que yo tengo que hacer para que mi circuito en DC, digamos este de acá, ya ustedes saben que esta es una configuración de polarización por divisor de voltaje. Entonces, el asunto está en que veremos que hay unos pasos que me dicen, vea, las fuentes de DC tienen que, digamos, cortocircuitarse, esto va a tierra aquí, los condensadores se cortocircuitan, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya hago eso, pues el asunto es que por lo menos miren ustedes que este condensador C3 está en paralelo con la resistencia del emisor, ¿cierto? Cuando ya voy para AC y hago el paso de cortocircuitar condensadores, cortocircuitar fuentes en DC, este condensador que queda aquí ya pues como un circuito cerrado, un corto aquí cerrado, me elimina
esta resistencia. O sea que para el modelo de ACE esa resistencia no entra dentro del modelo, o sea, ya dentro del análisis, en otras palabras. ¿Por qué razón? Porque aquí yo estoy asumiendo que al estar esto cerrado aquí como un corto, entonces finalmente desde el punto de vista de resistencia que tiene esa línea allí, es una resistencia de 0 ohmios. Esa es la consideración que se hace. Esa resistencia de 0 ohmios va a andar en paralelo con la resistencia del emisor que tenemos nosotros justo aquí. Entonces, obviamente elimina automáticamente la resistencia del emisor. Ahora, si alguno no ha caído en cuenta por qué, pues ustedes saben que el paralelo de resistencias es el producto de las dos resistencias dividido a la suma de ambas. Entonces yo tengo aquí mi resistencia del emisor independientemente del valor que tenga, multiplicado por la otra resistencia que ya es un valor de 0 ohmios, ¿cierto? Entonces dividido la suma de la resistencia del emisor más la resistencia de 0 ohmios, ¿cuánto me da esto? Pues 0 ohmios. Nada más el hecho de que el numerador se haga 0, pues ya uno sabe que eso representa el por qué esa resistencia del emisor no se va a tener en cuenta en el análisis en AC. Hay casos donde de pronto yo tengo mi sistema amplificador y esa resistencia está allí porque de pronto no se ubicó un condensador y se hizo a propósito, ¿sí? Esas son situaciones que pueden dar que espero que la próxima semana alcancemos a verlas. ¿Listo? Entonces, ya en 8 días nosotros vamos a iniciar nuestro estudio o análisis de esto a partir de esta diapositiva, donde yo ya retomaré con esta imagen para recordar pues lo que he dicho en cuanto al cortocircuito de los condensadores, de la fuente en DC, y entonces cómo es que yo logro llegar a esto y esto qué representa. Porque lo que sí podría decir es que, por ejemplo, aquí ya queda esto como elemento de entrada para el sistema amplificador, esto queda aquí como elemento de salida para el sistema amplificador, y este es el transistor que se reemplazará por su respectivo modelo, el cual ya veíamos, para así entonces tener la ocasión de finalmente entonces mirar los parámetros de un amplificador de pequeña señal, el concepto de la impedancia de entrada, la impedancia de salida, el concepto de la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, ¿sí? Que esos son pues, los parámetros importantes para un sistema amplificador y los respectivos ejemplos que se harán en su momento y demás. Entonces, eso es lo que quería indicarles, compartirles, para que ya por lo menos tuviéramos o dejarles a ustedes la inquietud en función de lo que son para nosotros los sistemas pues con amplificadores. Y ahora sí, como ya la noche se va cortando, ya no hay ningún entretenimiento de algo para ver, ya la selección ya jugó, ya por ese lado ya estamos tranquilos, a los que les gusta coger el fútbol obviamente. ¿Cuál es la evaluación de hoy? Es este sistemita de aquí que ya les voy a mostrar, que lo estoy aquí abriendo. Entonces para que veamos, es algo de lo que nosotros hemos trabajado en clase, no se puede decir que no se ha visto. Y aquí está el cuestionario. El cuestionario tiene 3 preguntas. La primera del 30, la segunda del 30 y la tercera del 40, ¿cierto? ¿Qué dice la primera pregunta? Dice así. Diseña una red de polarización por medio del divisor de tensión o divisor de voltaje con una fuente de 9 voltios, un transistor con beta de 75, un punto de operación corriente de colector de 1.5 miliamperios, voltaje entre colector y emisor de 3 voltios. Asuma que la resistencia 1 tiene un valor de 15.394.572 ohmios, que la resistencia 2 tiene un valor de 5.921.055 ohmios. Están un poquito como extraños esos datos así, pero pues considérenlos. Entonces dice, presenten las operaciones y los valores de corriente de base, corriente de emisor, voltaje de base, voltaje de colector, voltaje de emisor, voltaje entre colector y base, corriente de colector de saturación y voltaje de colector emisor de corte.
Observen que hay algunos datos que yo ya les estoy dando, como la corriente del colector, voltaje entre colector emisor. Y si mira muy bien, teniendo en cuenta cómo es la configuración de polarización por divisor de voltaje, se van a dar cuenta que faltan algunos datos. Pero el asunto es que con esta información que ustedes tienen, los pueden encontrar, ¿ya? O sea que lo que esto revisa es la claridad que ustedes tengan para, a partir de las ecuaciones que se representan para el sistema, entonces, ¿cómo puedo encontrar unos valores a partir de esos datos previos pues, que les he logrado compartir? Entonces, ese es, digamos, pues el propósito que se tiene ahí con ese punto. Por eso aquí dice, los datos que hagan falta deben encontrarlos con base en el análisis respectivo. Muestre el resumen de datos. Cuando se habla del resumen de datos es que ya se hagan ahí como una especie de tablita allí. Entonces, corriente de colector tanto que ya se dio, corriente de base, corriente emisor, voltaje de base, voltaje colector, voltaje emisor, voltaje base emisor, voltaje colector emisor y voltaje colector base. ¿Sí? Y luego ya los valores de corriente colector de saturación y voltaje colector emisor de corte. Tenemos un sistema para analizar donde hay que encontrar para ambos transistores todos los parámetros que ya ustedes conocen. Y este está aquí, pues son dos etapas, están acopladas. Allí ya ustedes miran el tipo de acople, si es directo o no. Entonces es mirar con base en lo que hayamos estudiado. Entonces, ¿cómo afrontar aquí? Hay que tener en cuenta que el primer transistor tiene un beta de 100, el segundo un beta de 125, son diferentes los valores. Entonces, eso es lo que ustedes van a analizar para entregar el resultado respectivo. Y aquí hay este fue un sistema multiplicador de voltaje que en su momento analizamos. Entonces, se quiere conocer para ese circuito el valor del voltaje pico en cada condensador. Entonces, ¿qué datos nos entregan? El voltaje primario tiene un valor de 120 voltios eficaces, RMS. El asunto es que los datos que ustedes van a entregar en el condensador, por eso dice aquí, entrega el valor del voltaje pico, entonces va a estar allí, ustedes lo tienen que presentar en valor pico. Entonces ya observen que aquí está la relación de vueltas, cómo está, para finalmente conocer cuál es el voltaje pico en el secundario y a partir de ahí ya hacen el análisis para conocer, como ya he dicho, qué voltaje tengo en el primer condensador, segundo condensador, tercer condensador, cuarto condensador. ¿Listo? Entonces digamos pues como lo que se tiene ahí. Entonces reitero, son 3 puntos. El primero del 30%, el segundo del 30% y el tercero del 40%. Entonces, pueden ir tomando nota. Voy a subir ya mismo el archivo porque pues estaba esperando ya a tener la oportunidad de compartir esto con ustedes, pero ya lo voy a subir para que ya puedan descargar pues el archivito allí. Pero para ir ganando tiempo pueden, aprovechando que estoy proyectando allí la primera pregunta, voy tomando nota y entonces empezar a hacerlo. Yo voy a dar, obviamente que como hemos empezado 7:30, pues voy a dar 1 hora más de tiempo para que ustedes no tengan pues ningún inconveniente. Este archivo lo voy a subir donde en su momento subí el primer consolidado allí en la unidad de aprendizaje 3. Lo voy a llamar en este caso examen consolidado 2. Listo, ya les voy a mostrar. Les tengo aquí examen consolidado 2 y entonces se sube el respectivo archivo. Muy bien, ya lo pueden descargar, ya les voy a mostrar aquí a continuación. Permítanme, esto es muy rápido. Aquí está, miren. Como les digo, unidad de aprendizaje 3. Entonces se llama cuestionario examen. Aquí está, hacen clic aquí y ahí les abre inmediatamente el cuestionario. ¿Listo?
Este es el que les acabo de presentar. Entonces ya lo pueden descargar y empezar a responder. Entonces, mientras ustedes están respondiéndolo, yo voy a estar aquí en línea hasta que terminemos la sesión de clase. Y pues voy a adelantar pues eso que les dije de ampliar las fechas, todo eso para que ustedes no tengan ningún inconveniente, ya puedan pues proceder ya en el transcurso de las próximas horas con lo que les haga falta para subir. Porque el propósito, miren que el primer consolidado se cerró y no lo han vuelto a abrir. Y es muy probable que ese consolidado ya no lo abran más, ¿cierto? Entonces, para que ustedes alcancen a subir pues lo que tengan pendiente. Listo. Entonces, cierro aquí la proyección y entonces ya solamente verán la cara mía. Y a partir de ese momento yo creo que ya no es necesario pues seguir grabando porque no hablaremos más temas pues que tengan que grabarse para ustedes. Okay.